Hola, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en este día para continuar estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que discierne los pensamientos del corazón, que divide el alma del espíritu. Imagínense cómo, oh Señor, hace una obra tan grande a través de su palabra. Y esa es la palabra que estamos estudiando, lo que Él ha expresado en nuestras vidas. Y estamos estudiando el libro de Colosenses, un libro muy interesante en cuanto a lo que Pablo escribía para ellos y los instruía respecto de teorías, de ideologías que iban apareciendo, y él afirmando precisamente quién es Cristo. Estamos estudiando el capítulo 2 del libro de Colosenses y yo les invito a que hoy analicemos los versículos 3 al 5. Él nos dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Muy bien. El versículo 3 dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría y conocimiento y de en quién, obviamente nos referimos a Jesucristo, porque el versículo 2 nos dice en la parte final, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Bueno, cuando hablamos entonces de que en Él están escondidos todos los tesoros, esta palabra escondidos es un término interesante porque ustedes han escuchado el término apócrifo. Apócrifo quiere decir escondido o oculto. Según el libro de Josefo en las guerras judías, y es un dato histórico que quiero darlo interesante, dice que el principiante entre los esenios, antes de ser admitido de los privilegios de la secta de los esenios, ellos tenían que hacer tremendos juramentos de no ocultar nada de los miembros de la secta y no relatar ninguno de los secretos a otros, aún si fueran torturados hasta la muerte. Era un compromiso y los hacían jurar por esto. Y de la misma forma, guardar cuidadosamente los libros de la secta y los nombres de los ángeles. Vean lo interesante. Esto lo habla Josefo en su libro Guerra Judaica 2. Y es importante entender algo. ¿Por qué dice el término ocultos? Bueno, esto es un dato histórico, pero cuando habla precisamente de que en quien están escondidos, precisamente escondidos todos los tesoros de la sabiduría, podemos nosotros decir quién es una persona sabia. Y nosotros debemos entender primero qué concepto tiene la sabiduría y el conocimiento, qué diferencia tiene uno de lo otro. El conocimiento son precisamente adquirir, informaciones. El conocimiento, hay personas con mucho conocimiento, hay personas que ese conocimiento lo tienen pero no lo saben desarrollar, tienen el conocimiento. Es como decir, tienen mucha teoría, más no práctica. Mas la sabiduría excede al conocimiento en cuanto a qué, en que una persona sabia es una persona que sabe aplicar el conocimiento que tiene. Es importante el conocimiento, pero la sabiduría excede en que es aplicado ese conocimiento cuando la persona es sabia. Mas también tenemos que evaluar que muchos de nosotros podemos tal vez pensar de esta manera: los ancianos son libros abiertos. Claro, porque tienen conocimiento por la experiencia. Son libros abiertos, tienen conocimiento, mas no necesariamente todos los ancianos sean sabios. Realmente el anciano que realmente aplica ese conocimiento en el momento cierto, que da consejos, el anciano sabio es un anciano que realmente sabe lo que hace y lo que dice para guiar por la experiencia que ha tenido. No quiere decir esto que todos los ancianos sean sabios. ¿Tienen conocimiento? Sí,
pero sabiduría, ahí lo dejo. Cada uno de nosotros conocemos las características de las personas. Pero en el libro de Colosenses se habla de 3 tipos precisamente de sabiduría. Y el primer tipo de sabiduría que es dado es el que se dio a Pablo y a sus colaboradores y a los creyentes en general. Ya lo leímos en el capítulo 1, versículo 9, para quien está notando, el primer tipo de sabiduría, donde nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos allí los 3 términos: conocimiento, sabiduría e inteligencia. Pero ser llenos del conocimiento de su voluntad. Yo puedo conocer la voluntad de Dios, mas cuán sabio soy para aplicar esa voluntad de Dios en el momento exacto en que la necesito. Entonces muchos cristianos dicen: yo tengo conocimiento de Dios. El teólogo tiene conocimiento de Dios, pero ¿cuánta sabiduría tiene el teólogo? Ahí sí podemos poner una gran interrogación, porque la verdadera sabiduría es cuando ese teólogo que conoce, el teólogo sabio, que conoce, aplica. Mas hay muchos teólogos que no aplican. Bueno, el segundo tipo de sabiduría sería la pretendida sabiduría de los falsos maestros, porque ellos siempre buscan ser reconocidos, ser importantes. Los falsos maestros que extendían, ustedes saben, el talit, que era el manto judío de oración y que tiene unos bordes, digamos, que tienen primero unas bandas azules y ellos las ampliaban, que tiene unos bordes y ellos los extendían para sentirse más importante, como el Señor Jesús decía, oraban en alto para que los oyesen. Bueno, podemos ver muchos falsos maestros hoy, que no les importan las personas, sino que les importa cuán reconocidos son, que lo único que les importa es ganar likes o ganar presencia entre el pueblo, que lo único que les importa es tener seguidores. Bueno, falsos maestros que se importan por sí mismos. ¿Cómo identificar un falso maestro? Bueno, ya en algún momento yo prediqué acerca de esto. ¿Cómo identificar un falso maestro? Los falsos maestros tienen un solo objetivo: su ego, su bolsillo, el poderse imponer delante de las personas. Pero bueno, no es el tema de los falsos maestros. Quiero simplemente que usted piense que lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 nos habla un poco de esto, que posteriormente lo vamos a estudiar. Sin embargo, lo cito: tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno a los apetitos de la carne. Entonces, después hablamos un poco acerca de lo que es el legalismo y de lo que los falsos maestros enseñan. Y el tercer tipo de sabiduría, obviamente la sabiduría que viene, que mora en Cristo eternamente y es enseñada a nosotros, y ese versículo 3 que estamos estudiando es la que nos enseña. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, nosotros, si queremos conocer esos tesoros, debemos depender de Cristo, conocer a Cristo, seguir a Cristo. Ahora, nos habla lo que dice el versículo 4 y 5. Esto los digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Cuando tú tienes el conocimiento de Cristo, conoces la palabra de Dios, cuando tienes la sabiduría para aplicarla, tú no vas a ser engañado. Y es tan importante que tú conozcas la palabra de Dios y que estudies la palabra de Dios para no ser engañado. No te dejes engañar, estudia la Biblia. Así como los cristianos de Berea estudiaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Bueno, y el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Jesucristo o en Cristo. Buen orden y firmeza. El orden procede del Espíritu. Cuando tú vives en la palabra de Dios, tu vida es ordenada, es guardada, tu vida es ajustada. Entonces, podemos decir: ¿cuántos pobres hay entre nosotros? Y la causa de la pobreza, ¿cuál es?
En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y eso quiere decir que la falta de juicio es falta de orden. Dios nos ordena, y por eso es que cuando ordenamos nuestros pasos nos lleva a crecer. Y segundo, la firmeza que habla aquí en el versículo 5, dice la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. No dudar, firmes en la fe, permaneciendo en la fe, fieles continuamente. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llevados a que tengamos esa firmeza, esa felicidad, esa plenitud. Pablo les habla a ellos y les dice: yo no estoy con ustedes, pero qué alegría ver su orden y firmeza en la fe. Como yo podría decirles a ustedes, qué alegría nos da a los pastores poder ver nuestros discípulos que viven ordenadamente y firmes en la palabra de Dios. Es el anhelo que todos tenemos, que cada uno de ustedes crezca, se desarrolle y se fortalezca en la fe en Jesucristo. Muy bien. Quiero que terminemos con una oración, entreguemos este tiempo en las manos de Dios y pidamos la sabiduría y el conocimiento del cielo a nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno es orar, qué bueno es presentarnos delante de ti y permitir que la grandeza, el poder, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento sean nuestras vidas. Fluye Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida. Llénanos de ti, Señor. Necesitamos de ti, del conocimiento y de la sabiduría que viene del cielo, no la que el hombre da, no la que el hombre busca. Señor, buscamos tu sabiduría, buscamos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo. Buscamos, oh Dios, que podamos, oh Dios, aplicar exactamente tu palabra en cada momento, en orden, Señor, y en fidelidad, como Pablo le escribió a los colosenses. Deseamos, Señor, buscarte a ti, vivir para ti, crecer para ti, Señor. Bendice a cada hombre y a cada mujer que me escucha, Señor. Que la grandeza, el poder, el amor sea para cada uno de ellos. Que crezcan en sabiduría, en fortaleza y en entendimiento espiritual. Damos gracias, damos alabanza, honra y gloria a Cristo Jesús. Que la gracia y la paz sean con nosotros, Señor. Damos gracias. Amén. Muy bien, familia. Quiero invitarlos, sí, a que compartan este video con otras personas, a que ustedes estudien la palabra de Dios con el video, que se inscriban en el canal, que coloquen o like, que pongan ya en esa campanita para que cada vez que aparezca un video, que yo coloque un video, ustedes puedan recibir la notificación y estemos unidos. Escriban para mí, escríbanme con preguntas, inquietudes, todo lo que quieran expresar. Un grande abrazo para todos. Dios los bendiga rica y abundantemente. Que nuestro corazón sea unido mucho más en Él. Un grande abrazo. Nos vemos en breve. Dios les bendiga.